Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Para los que nos gusta el cannabis y tenemos una relación desarrollada con esta bella planta, tener la posibilidad de entrevistarlo a Arjan es un honor. Les comento muy rápidamente cómo va a ser la dinámica, ¿sí? Para que ustedes puedan estar completamente dentro de la entrevista. Yo estoy aquí acompañado por Fran de Leone, que nos va a ayudar, amigo de muchos años, gran cultivador. Nos va a ayudar a hacer la traducción. Yo voy a realizar las preguntas en español, ¿sí? Fran se las va a traducir a Arjan, va a recibir la respuesta y la va a traducir. Cosa de que nos entendamos todos, ¿ok? Bien, la primera pregunta que vamos a hacer es una pregunta muy básica, pero muy importante en la vida de toda persona que ama el cannabis, que es ¿cuál fue y cómo se dio el primer contacto con el cannabis? Yes, well, the first time I really started working with cannabis, I was 17 in Thailand, so 40 years now. And I was walking in the mountains and working there, and one guy told me all about cannabis. He was curing heroin addicts in the north of Thailand, and I was traveling with my rucksack, and I bumped into this guy. El contacto por primera vez fue hace 40 años. Él estaba viviendo en Tailandia y conoció a una persona que se dedicaba a curar adictos a la heroína con cannabis, y así fue, digamos, al conocer a esta persona fue el primer contacto, el puntapié inicial. Yeah. Fue como el puntapié inicial que hizo que se meta con el cannabis. Y cuando comenzaste a cultivar, cuando empezaste a cultivar la planta, ¿recordás las primeras genéticas que cultivaste? ¿De qué modo las cultivaste? Yes. Yes, the first plants I planted were plants from Thailand at that time. So this is 40 years ago. And then I started cultivating Thai strains, and then was some skunk from America. And I started with Thai and with skunk plants. Bueno, justamente en su contacto en Tailandia empezó a trabajar con sativas landrace del lugar, y el primer trabajo que hizo fue cruzarlas con las primeras skunk americanas que habían dando vuelta. ¿Y podés identificar el momento en el que pasaste de ser un cultivador a ser alguien que se empezó a transformar en un criador de cannabis? ¿Podés identificar qué fue lo que generó ese pasaje? Yes, well, when I came back from Thailand, I was still working as a chef. I was always a chef. And slowly, when I was making new varieties that did not exist, because I was crossing and I was trying them, and my friend said, yeah, this is really new, this is special. And I was selling to coffee shops in Amsterdam, and there were tourists coming, and they said they really like these new products. Entonces, en esa época él estaba trabajando como chef, y con las semillas que había traído de Tailandia empezó a hacer estos primeros cruces, y ahí empezó a dárselo a probar a gente en Holanda, a sus amigos y tal, y se dieron cuenta de que era algo nuevo y especial, y ahí es como empezó a proveer a ciertos coffee shops en Holanda. ¿Y ese fue el comienzo de Greenhouse? ¿Comenzó así? Es decir, ¿comenzó a partir de esa dinámica inmediatamente? ¿Fue algo que tardaste en construir o que se generó de alguna manera de forma espontánea? What happened in between 83 and 88, I started breeding sativas, and I tried to sell to the Dutch coffee shops sativas, but nobody liked my sativas. So I realized I have to do something new. So I opened my first coffee shop and started selling sativas in 92. Ok, entonces, como él estaba haciendo estos cruces nuevos, o estaba trayendo las sativas a Holanda, y realmente no la estaba pegando en los coffees, a la gente no era algo que le interesara. Holanda es un país tradicionalmente de hashish, él traía hierba,
Así que empezó a hacer estos cruces y abrió su propio coffee shop en el 92 para poder empezar a mostrar este tipo de cruces nuevos con la gente. You need to keep them closer. Y si, para tener una idea de la evolución, particularmente, luego vamos a hablar de genéticas, pero particularmente de Greenhouse como un banco de semillas. ¿Cómo comenzó? ¿Sí? ¿Cuántos eran? ¿Cómo arrancó Greenhouse? ¿Y cómo es ahora Greenhouse? Yes. So when I start breeding, I start using land races, and then High Times, American magazine, came by in '92 and scouted like 10, 20 coffee shops, and all the Americans saw the potential of these new crosses. And that's when the Greenhouse Seed Company actually started, because the demand for seeds was very big at that time. There was nobody making seeds. Y bueno, justamente en el 92, con la gente de la revista High Times, que es una revista muy prestigiosa de Estados Unidos, empezaron a ver el potencial para que, digamos, de estas nuevas cruzas que él estaba trabajando. 1,000 judges in '93. So, 1000 jurados en el 93 hicieron scouting en toda Ámsterdam, mirando las nuevas hierbas o las cosas que han dado cuenta, y ahí es como empezó. Es el primero Copa del Mundo por coffee shops en 93. Fue la primera copa del mundo, digamos, de cannabis en el 93. Un paréntesis respecto a las copas. ¿Cuántas copas ganaste? 44. Yeah, 44. Solo High Times. Oh no, 44 High Times only. ¿Cuál fue la primera variedad ganadora de esas 44 y cuál fue la última? Master Kush, I think, primero. La primera creo que es la Master Kush. El último, I don't know, I don't remember. Demasiadas, no se acuerda. Son 44. What was the last one? You remember? Probably King's Juice in America now, but... Probablemente ahora en las copas americanas la King Juice, que es una de las nuevas variedades que están saliendo. Bien. Ahora hablando de variedades. Sí. Y de producción y creación de variedades. Sí. Cuando en Greenhouse empieza un año, por ejemplo, 2022, ¿ustedes tienen un plan de trabajo respecto a cuántas genéticas van a sacar ese año? ¿Hay un plan de, bueno, Sí. vamos a hacer 3 genéticas? Yes, mostly we have a plan, and what we do, if you work with genetics, you need a lot of space, mucho espacio. So we work in Africa, in Congo, and in Lesotho, and we can put out 10,000 plants, and we can pick out the phenos we like. Siempre se hace al comenzar un año un plan de trabajo. Para poder buscar genética se necesita muchísimo espacio, entonces se cultivan en África, estamos cultivando ahora en Congo, y se están tirando 10.000, 20.000 semillas para poder elegir, hacer pheno-hunting, que es buscar el feno que se busca en una planta. And I think Greenhouse Seeds is also the only seed bank that document everything on big fields and put on Instagram and YouTube. Y que dice que cree que Greenhouse es uno de los pocos bancos realmente que hoy por hoy está documentando todo este proceso, poniéndolo en Instagram, y bueno, es parte del trabajo que se hace en la compañía. Y en esa planificación que hacen anualmente, ¿saben qué van a buscar? Es decir, planifican, decimos, bueno, queremos una planta con tales características. Yes, normally, you know, it can take up to 3-4 years, and we have in different countries, we have different programs. Sí, se busca específicamente cosas, pero bueno, buscar un feno puede tardar 3-4 años, y que en determinadas partes del mundo, en distintos cultivos, se están buscando distintas cosas. So, for example, we work in San Francisco, we work in Colombia, we work in Congo, we work in Switzerland, we work in Spain, work in Thailand. So it depends with who and what we are doing. Y dice que al trabajar en Tailandia, en Congo, en España, en Estados Unidos, lo que se va haciendo es buscar en distintos lugares distintas cosas.
Y We work with a small group of breeders together. Trabaja siempre con un pequeño grupo de breeders y bueno, ahí es donde se busca. en cada país. Sí. Y te pasa, es común que, bueno, ok, tienen un plan, más o menos, saben más o menos qué están buscando, pero intuyo que, como siempre ocurre con el cannabis, algo inesperado pasa. Ocurre que de pronto se encuentran con algo que no estaban buscando y dicen, nos quedamos con esto. Look, in cannabis is mucho accidentes, no? And the accidents sometimes can be very, very good. Yeah, like for example, now we're coming out with lemon and orange, with full gas, and with strawberry, which is a Skittle cross. And we had the cloud walker with a Punta Roja. And because the Punta Roja is such a strong plant, it comes back, you know? And by accident, we created cloud walker. Dice que sí, que obviamente los accidentes, por así llamarlos, ocurren y cuando uno está buscando cosas pueden aparecer otras. Ahora mismo estamos lanzando Full Gas de Lemon Orange and de Strawberries. Me dice que, por ejemplo, buscando cosas como estas que estaban buscando, aparecieron otras como la Cloud Walker, que era algo que no se estaba esperando, que es un cruce con punto rojo, y que el punto rojo es muy predominante y que de ahí salió una planta que no estaban esperando, pero que sí, salen cosas. And also, for example, Full Gas, which is a cross from Exodus cheese, which is probably the best cheese in the world, with the sherbet from Sherbinsky. And when I came back after 10 years in Africa, everybody was growing Exodus cheese. And in some areas, people were growing sherbet. Yeah? And one guy managed to make a cross, and we had that cross in our hands. So this is how Full Gas came to the life. Y dice que, bueno, en África había mucha gente cultivando por un lado Exodus Cheese, que es una planta maravillosa, y que fortuitamente encontraron, ya que otra gente estaba cultivando la Sherbet en otro lugar, terminaron encontrando un cruce entre las dos y se pusieron a trabajar sobre esa línea de plantas. Si tuvieses que decir, esto ya es pura curiosidad, ¿no? Si tuvieses que decir, de todos esos accidentes, ¿cuál fue tu favorito? Which was your favorite accident? You know, this or the plant that appeared and you like the most without looking for? Probably White Widow in 94. Probablemente la White Widow del 94. Bien, quizás no todo el mundo ha probado y conoce la White Widow. Sí. ¿Podrías brevemente describirla? La White Widow was a plant we made in Holland with a famous grower called Ingmar. And he had one plant and I had one plant. And I was working on a new technique. I still cannot say the technique. You can say this and then I'll explain later. Okay, dice que él en su momento estaba trabajando con Ingmar, un gran cultivador en Holanda, y que él tenía una planta y Ingmar tenía la otra, y que por medio de un proceso que se guarda para él mismo, llegó al fin al cabo a la White Widow. The trick with this plant was that we put the pollen on a certain part of the plant. Dice, el truco es que pusieron el polen de una planta en algunas partes de la otra planta solamente. Y pasó. Bueno, mencionás muchos países. Sí. Y todos sabemos, o muchos de nosotros conocemos, el proyecto Strange Hunters, y me gustaría hablar de algunas cosas relacionadas con Strange Hunters. De todas las técnicas que conociste en tus viajes, ¿cuáles son aquellas técnicas que para vos fueron absolutamente novedosas, impensadas, y que te sorprendieron y que incluso decidiste empezar a aplicar? Well, it's all outdoor growing. I think the most crazy one was in Jamaica, where they grow in the swamps between the crocodiles, you know, in the mud islands.
Dice que una de las cosas más locas que vio en su vida fue un tipo de cultivo que hacen en Jamaica, que lo hacen en el medio del pantano, con las plantas, con las raíces en el agua, lleno de cocodrilos alrededor, las plantas en fila. Se puede ver en el documental de Jamaica. And I think the most dangerous one is, of course, when I go to Colombia, because it was still a war, you know, with the FARC in the mountains. So I was the only white guy going in and out. Yeah. Dice, y que una de las cosas más locas, pero para el otro lado que le tocó fue cuando fueron a buscar las Land Race a Colombia, porque todavía estaban la FARC y el gobierno en guerra y ellos estaban en el medio buscando plantas y bueno, fue un poco peligroso, digamos. Bueno, es notable cuando uno ve los capítulos de Strange Hunters que en muchos casos, en los lugares donde el cannabis es ilegal, enfrentan situaciones relativamente peligrosas. Sí, mucho. Por ejemplo, en África con drunken soldiers, you know, they shoot in the ground. Dice que sí, que varias veces cuando están, por ejemplo, se trabaja mucho en África y hay gente armada, acá 47 están bebidos, disparan para todos lados y que... And in North India, Afghanistan, the Taliban, you know, this is dangerous. También en el norte de India, viste, los talibanes y estos políticos, es zona donde siempre se ha ido a buscar genética y sí, es complicado. And it's not only that, you know, it's also diseases, you know. También ni hablar las enfermedades de cada lugar y eso. Like my partner passed away, you know, 5 years ago in Congo. So it's many small things, you know. People don't realize that sometimes a gun is maybe very dangerous, but sometimes one bacteria or one virus can be more dangerous. Bueno, está justamente nombrando el caso de nuestro compañero de trabajo, Franco, que murió hace un par de años, que justamente fue en uno de estos viajes a Congo y que dice que por más que haya armas o lo que sea, también el peligro en este caso vino de una enfermedad, ¿saben? Y es parte del trabajo de ir a buscar genéticas por ahí. Bien, sabemos que conocemos muchos de nosotros el trabajo de Franco y sabemos que eran muy amigos, pero como cultivador, ¿no? Hablando de cultivo, ¿qué crees que un cultivador como Franco tenía de particular? ¿Qué destacarías vos? Well, Franco came working with me when he was very young, in year 2000, and the first medical marijuana license ever was in Holland in 2001. Maybe you can explain. Dice que Franco fue a trabajar a Holanda muy joven en el año 2000 y que uno de los primeros trabajos que hicieron fue llevar adelante el proyecto que tenían de cannabis medicinal con el gobierno holandés. And then I put him 2001 to 2004 in SIM. We had to work in a glass house. Yeah. Sí, que de 2001 al 2004 crearon una compañía que es SIM, que era la que... First medical license in the world. Que era la primera licencia medicinal de cannabis en el mundo entero. And the good thing about Franco was that he wanted to go everywhere with me, you know, like what I do now with Dust. Y la cosa que siempre tuvo de buen rollo con Franco es que Franco era una persona que siempre quería estar al lado de él, ir a todos lados, que es más o menos lo que está haciendo ahora con Dust, que es nuestro compañero que está acompañándolo por todos lados. And Franco is a very good chef, you know, like me, and every person who say he's a good grower must also be a good chef, otherwise you cannot be a good grower. Yeah. Dice que Franco también era un chef y que él cree que para poder ser un buen cultivador también hay que ser saber de cocina o tener un buen paladar o ser un buen cocinero, porque son cosas que muy importante van de la mano. Me quiero detener en este punto. ¿Cuáles son para vos las conexiones entre la cocina y el cultivo? ¿Qué conecta el mundo del cannabis con el mundo de la cocina? Mucho. Por ejemplo, with wine, you know, you can compare it with wine. Dice que tiene que ver mucho porque se puede comparar con el vino, por ejemplo. So not only to make the wine, but also to mix the wine, you know, the winemaker. No solo para hacer vino, sino el tipo que hace los blends, que mezcla los vinos, ¿no? Uno puede comprar el vino, el jugo y después luego hacer el vino. But it's a whole combination. That's why you need so much time, you know. You first have to learn to be a very good grower. Then you have to learn to be a breeder. And then you have to also learn the whole post harvest process, you know.
Dice que es un tema bastante complejo porque no hay solo que entender de cultivo, sino que luego hay que aprender a cruzar las plantas de ser el breeder, y también algo que es muy importante, el trabajo que se hace después de la cosecha para poder realmente ser un breeder propiamente dicho. And it's so difficult that's why you see no seed bank putting the stuff out, you know, how they make it. Because Y dice que es tan complicado que por eso es el motivo por el cual no van a encontrar que ningún banco te va a contar demasiado cómo hacen sus trabajos y todo lo demás. Bien, respecto a... Luego vamos a hablar más de comida, pero respecto al tema trabajo en el banco, ¿cuáles son, a tu entender, las características que hacen de un banco como Greenhouse un banco diferente a otros bancos? En cuanto al trabajo diario, por ejemplo. the main difference is experience and have a lot of space and a lot of possibilities to work in different areas of the world, around the equator, in Spain, in Colombia, you know. Lo que hace diferencia a Greenhouse, bueno, es la experiencia, obviamente, todos los años de trabajo y la posibilidad de trabajar en grandes superficies en distintas áreas del mundo como para probar distintas cosas. ¿Y ese trabajo en grandes superficies es siempre indoor o es mixto? Always mixed up. It's always mixed. It's not possible in indoor solo. Porque muchos bancos trabajan solo en indoor. Técnicamente son no bancos. You can cross the seeds indoor, but to find a pheno you need to put 10,000 seeds somewhere. Where? Técnicamente son bancos, pero para poder encontrar los finos hay que tirar 10.000, 20.000 plantas, y eso en indoor no se puede hacer. Sí se puede cruzar dos plantas en indoor, pero buscar las plantas se necesita demasiada superficie. ¿Cuánta gente trabaja cuando sacás las plantas a exterior y tirás 10.000 semillas? ¿Cuántas personas tienen que trabajar para que ese proceso sea óptimo? 100, 150. 100 o 150 personas. Todo el día, todos los días. Todas las meses. Mucho trabajo para toda la gente. Sí. En ese sentido, podríamos decir que Greenhouse es un banco que mantiene tradiciones, es decir, es un banco que es un banco nuevo todo el tiempo, porque todo el tiempo produce cosas nuevas, pero al mismo tiempo trabaja de un modo tradicional. Yes. Yeah, mostly it's still the same. You know, you basically, some techniques change, you know, some situations change, but mostly it's the same. Sí, la mayoría del trabajo sigue siendo similar a lo que se hacían, algunas cosas, técnicas nuevas que innovaron un poco y tal, pero básicamente el trabajo sigue siendo el mismo. Y el mercado de semillas es cada vez más grande, cada vez más complejo, si se quiere, cada vez más extenso. ¿Afectó o no afectó a Greenhouse las exigencias de ese mercado? Well, look, you see markets changing. When I started, there were 2 seed banks. Now it's 2,000. Sí, las cosas cambiaron muchísimo, evidentemente. Cuando empezó él había 2 bancos de semillas, ahora hay 2.000 tal vez en el mundo. Cambió mucho. Pero eso generó cambios en lo que elegís, en lo que vos elegís, en la genética que vos decís, ok, hay 200 bancos de genéticas, pero yo sigo eligiendo esta genética, pese al mercado. No, we work with many breeders, mostly in America. Like a lot of breeding lines, like for example the Mac is all super lemon haze. There's a lot of still old ones in the White Widow, Hawaiian Snow. You know, a lot of our stuff is used in other breeding lines from seed banks.
Claro, dice que no, que se trabaja con muchos breeders, se trabajan muchas líneas distintas. Es un trabajo en realidad o sea, si bien se mantienen las mismas formas, siempre está cambiando un poco. Y yendo al cultivo más, no a escala banco, yendo a tu cultivo, por decirlo de algún Sí. modo. Si vos tuvieses que recomendar una planta para cultivar, como decir, bueno, esta es una planta para dar un salto como cultivador. Es decir, hay plantas que no requieren demasiados tratamientos, hay plantas que son más sencillas que otras. ¿Qué tipo de planta o qué planta en particular para vos es un salto en la vida de un cultivador? Look, the most one used in all breeding lands is Super Lemon Haze. Probably Super Lemon Haze now is the most famous plant in the world, you know? That's an easy plant, it's a very nice plant. It's super high quality, it's very good for crossbreeding. You know, there's big lemon in there, it's like a half hybrid. So that's probably the most used plant in the world, and it's a really nice plant to use. Dice bueno, está nombrando al Super Lemon Haze, que es una planta en la cual se apoyan mucho, tiene un intenso sabor a limón, se usa muchísimo para hacer distintos tipos de cruces. Bueno, eso. And also, for example, the Exodus cheese is used a lot. Y también de Exodus Cheese se está usando mucho para hacer cruces distintos. ¿Y por qué crees que se volvieron populares? ¿Qué las volvió populares? Look, of course I make movies, you know. We work on Vice on HBO. We have 250 million people. So it's a lot of social media. Mucho tiene que ver con el trabajo que se hizo de promoción de las variedades, sin dejar de lado que son excelentes variedades, pero se hacen videos en HBO, YouTube, Vice. HBO, Vice, entonces eso ayuda mucho a Mucho mover. copas. Las copas también pesan muchísimo. And of course, we are probably the only seed bank in the world that has 6 coffee shops dispensaries in Europe. Yeah. So people can try. Y dice que también ese es otro factor, que tranquilamente es el único banco que tiene 6 coffee shops en Europa, y que el hecho de que la gente pueda entrar y probar las variedades también empuja mucho luego que... And of course, not to forget, just in the last 4, 5, 6 weeks, we have like Dua Lipa, Dave Chappelle, Chris Rock. Y bueno, otra de las cosas que empujan mucho es que hay mucha relación con gente famosa como Dua Lipa, Dave Chappelle, vienen a los coffees, entonces eso también hace que... So they all come to us, you know, they do shout outs, yeah, this helps a lot, no? Dice que ayuda mucho porque vienen, fuman en el local, Cypress Hill, un montón de bandas van a Ámsterdam y luego ellos promocionan la marca, ¿sabes? ¿Y cuánto crees que el trabajo que ustedes vienen haciendo a lo largo de tantos años influyó y permitió que se desarrolle algo tan importante como es la cultura de cultivar cannabis? In here in Argentina, you mean? Or what? What's the question exactly? Sí, ¿cómo o cuánto crees que cambiaron con su trabajo? Look, I try, you know, we did a lot of documentaries, you know, also for CNN, BBC, South African television. I hope we can contribute a little bit, you know, to make this a better cannabis world. Son muchos años, se han hecho muchas entrevistas, documentales con distintas cadenas de televisión, siempre haciendo activismo, mostrando la planta, y cree que sí, algo se ha hecho para ayudar a empujar todo esto. After we made the documentary in Colombia legalized. Desde que se hizo el Vice en Colombia, en muy poco tiempo se legalizó en Colombia. Same in Malawi, Lo mismo en Malawi, St. Vincent, lo mismo en San Vincent, and Congo. lo mismo en Congo. So we speak to the government, you know, we Yeah. have a team. We lobby with the government people. Tienen buena relación, tratan de relacionarse con el gobierno, ser asesores si hace falta, estar ahí. Lo mismo estamos haciendo ahora aquí en Argentina también. Ahora Tailandia,
3, 4, 5 years ago, we went there to advise the government. Ya, 3 o 4 años atrás fueron a asesorar al gobierno tailandés. Tailandia acaba de legalizar. Se vienen cosas muy interesantes en Tailandia también. ¿Y qué es qué es lo que para... es muy interesante este punto. ¿Qué es lo que para vos es importante que un gobierno entienda para legalizar el cannabis? Yes. Well, the best thing is what the government have to realize, that once you legalize cannabis, you have much less drugs crime in a country. La primera cosa y la más obvia es que cuando uno legaliza el cannabis, el gobierno tiene que darse cuenta de que va a haber mucho menos crimen, mucho menos drogas en las calles. Menos alcohol problems. Menos alcohol problemas de menos alcohol. Pharma, Menos pharma. Menos farma también. But our problem is we have 4 enemies, no? Tenemos 4 enemigos. Pharma, alcohol industry, tobacco industry, and religious industry. Okay. La entendieron, farmacéutica. It's a big problem, huh? Farma, tabaco, alcohol y religión. ¿Cuál es el peor? It's changing. Está cambiando. Antes was religion, Hace tiempo atrás la religión era lo más heavy. and then was alcohol. Después el alcohol. Now it's probably pharma. Ahora el problema más grande que tenemos es la farma. Sí. Es algo que ves en todo el mundo. You see this all over? It's a big problem. It's everywhere, yeah. Y And cuando... all the politicians get paid by pharma, by alcohol industry, by tobacco industry. And a lot, sorry. Muchos gobernantes reciben dinero de estas grandes empresas de tabaco, alcohol y farma. They're lobby, you know, for this industry. Hacen lobby para estas compañías y es un problema para nuestra industria. hablamos de pharma y por lo tanto hablamos de lo que es el universo de la salud. De las variedades que tiene Greenhouse, ¿cuáles son para vos aquellas que medicinalmente son más destacables? What's best varieties for medical conditions? Depend on the condition, you know. Look, there is many different things. There is from MS to sleeping disorder to anxiety. It's very personal. Eso es muy personal porque hay tantas aflicciones y las plantas tienen un espectro tan grande que es muy particular de cada cosa. Look, what people don't understand is that this is a cannabinoid plant, yeah? And the body is an endocannabinoid system. So only this plant and only this animal we can connect. But the connection to make is going to cost $10-20 billion. And pharma have to pay, and they're not going to pay. Okay. Dice que, bueno, justamente las plantas tienen un sistema cannabinoide, el ser humano tiene un sistema de receptores cannabinoides y para poder hacerlo funcionar como una cosa con la otra, se va a requerir inversiones gigantes del pharma que todavía por ahí no están interesadas en hacer. If they would have put all the money to fight corona, to fight cancer, they would find a solution with cannabinoids. Yeah. Dice que si hubieran puesto el esfuerzo que pusieron para luchar con el coronavirus, para encontrar cannabinoides para luchar con el cáncer, seguramente ya los hubieran encontrado. ¿Crees que hay evidencia suficiente para eso? Look, it's a cannabinoid system and it's a cannabinoid plant, and we see more and more research that oil is a very, very big beneficial to it, but in very high THC dosages, you know? And you see it, for example, on skin cancer. You see it on people with MS, you know? So it renews cells. So this is something that's going to take 20, 30, 40 years, but at one point we will cure. Dice que para todas las distintas enfermedades que hay, se va a llevar 20. From 20 to 50 years. Dice que en 20, 50 años se van a encontrar las curas usando cannabinoides para las distintas enfermedades, pero hay mucho trabajo que hacer. And we won't cure all. We will cure maybe 80% because 20% is genetic in the body you cannot cure. Y dice que tampoco se va a poder curar todo porque el 20% de las enfermedades que hay son genéticas y eso ya es otro tema.
pero las que son tratables, él considera que en 20, 50 años se van a poder tratar todas con cannabis. ¿Crees que como hablamos de cannabis medicinal, ¿verdad? ¿Crees que como ocurre en Argentina ahora, el avance de una legislación medicinal es verdaderamente el primer paso hacia una legalización más amplia? ¿Crees que ese es en general el movimiento que se realiza? Si en un proceso de legalización, como por ejemplo, o de regulación, como por ejemplo está en Argentina, en general ocurre, como ocurre aquí, que primero se regula lo medicinal y luego se avanza en general, si es una tendencia que él observa generalmente. Yes. Yes, this is the big problem, yeah? And this is a religious problem again. Dice que es un gran problema y que sí, que también tiene que ver mucho la región en esto. It's like say in America, you know, to legalize, because all the countries signed the 1961 United Nations treatment for medicinal use. Que es igual que en Estados Unidos, como en el resto del mundo. En 1961 se firmó la Convención de Drogas Peligrosas en ONU. So countries only can start the process when it's medicinal. Okay. Así que los países solo van a poder comenzar todo este proceso cuando sea medicinal. Unless you don't care about the law, like in Uruguay and Canada, they do it without, you know? Okay. A no ser que se la pasen la ley como hicieron en Canadá y en Uruguay. But like they all start with CBD and other cannabinoid profiles. Pero igualmente empezaron con perfiles de CBD y cuestiones de cannabinoides con CBD y cosas por el estilo. And we all know CBD is nice, but it works 100 times better in combination with THC. Y que todo el mundo sabe ya a nivel científico de que el CBD es muy bueno y sirve para muchas cosas, pero funciona 1000 veces mejor cuando está en combinación con el THC. Y en lo que respecta a Argentina, hablando de, bueno, estamos hablando de THC, CBD, podemos volver a hablar de cómo se sienten, ¿sí? En lo que respecta a lo que pudiste probar en Argentina, ¿qué te parece lo que se está cultivando acá? Hoy, por ejemplo, se legalizaron, podríamos decir, variedades y demás. ¿Cuál es tu opinión de lo que se está produciendo en Argentina? Yes. Well, look, it's a beginning, huh? But what is really, really important is that if Argentina wants to be a big player in this world, it has to legalize dispensaries and coffee shops. Yeah, dice que Yeah, you feel no, que dice que es un gran comienzo, pero que la gente en Argentina tiene que realizar que si realmente quieren adelante con esta industria, tiene que legalizar el tema de los dispensarios, de los coffee shops, para que esto pueda realmente convertirse en un negocio. If you see what's happening, for example, now in Thailandia, this is very smart of the king of Thailand, because it's the first country in Asia, and now is 70 million tourists, and believe me, in 3 years, it's going to be 100 million tourists going to Thailandia. Dice que hay que ver lo que está haciendo Tailandia, el rey de Tailandia, que es muy inteligente. Tailandia tiene 70 millones de turistas al año. Están legalizando full, van a abrir un montón de coffee shops y dispensarios en Tailandia y dice que en un par de años se van a dar cuenta realmente los beneficios de permitir el uso recreativo de cannabis. Y en eso Holanda es un país pionero. Sí. Sin embargo, en un momento hubo como una mala prensa y una campaña contra los coffee shops. ¿Cómo es la situación actualmente y qué consideras que tiene que cambiar en Holanda? Okay, listen. For 3 weeks ago, we win the battle. So the story is finished with the Calda in Amsterdam. We win. 3 weeks ago. Okay. Dice que finalmente hace 3 semanas atrás le ganaron totalmente la batalla al gobierno, que no hay vuelta atrás en eso. Look, and this is not Holland, this is Amsterdam. Y dice que no es Holanda, es Ámsterdam, la ciudad de Ámsterdam. Amsterdam is famous for 4 things, no? So we invented cannabis, legal. Famoso Ámsterdam por 4 cosas: cannabis, Abortion, abortos, euthanasia, eutanasia and gay marriage.
y casamientos It's all del from mismo Amsterdam, sexo. from my city. Yeah. We start in Amsterdam. Dice que todo eso arrancó en Ámsterdam y que de la misma forma pues, lo está homologando la batalla con el tema de la prohibición en... And every 4, 5, 6 years, the government from other city try to change the rules in Amsterdam. Okay. Y dice que lo que pasó y lo que pasa cada 4 y 5 años que gobiernos de distintas zonas que no son de Ámsterdam tratan de hacer cambiar a Ámsterdam lo que ya tiene implementado. Religious people. Yeah, religious people. Claro, es un problema religioso a fin de cuentas. Yeah. Muy grande en Holanda también. Claro, claro. La iglesia es más grande del pueblo, ¿comprendo? Esa es la idea. Bien, volviendo un poco a las variedades, que es un tema que nos fascina a todos, ¿sí? Y sobre todo saber lo que es el proceso de crear alguna variedad de más. ¿Cuáles son las últimas variedades que produjeron, de las que vos te sentís más orgulloso y que decís, esta variedad? Yes. What's the new ones? I think for me, and we are really changing the game of seeds now. I think the full gas, the lemon and orange, the strawberry, the high clouds coming out now, which is watermelon Skittles times Velvet Moon, watermelon Skittles times Punta Roja. These varieties are also hybrids, so it's a cross between America and Europe. So we are the first bank to make these new crosses. They're going to be very strong. Dice que sí, todas las variedades que se están lanzando nuevas, se siente muy orgulloso, son plantas de cruces entre líneas americanas y europeas. Y todas las variedades nuevas que están trayendo, full gas, lemon orange, strawberries, high clouds, son todas variedades que son van a ser muy famosas, ¿no? ¿Qué características tienen principalmente, que supongo que es lo que las va a hacer famosas, ¿no? ¿Qué características tienen? For me, the taste is number one. Para él siempre el sabor fue el número uno y bueno, se está trabajando en eso. Bien, como para cerrar y que pueda seguir recorriendo Expo Cannabis, voy a tocar un tema polémico. What? He's gonna touch a polemic. A what? What is a polemic? Oh, Controversial. problematic. Problems in Africa. No here. Autoflorecientes. Sí. ¿Cuál es tu opinión sobre las variedades autoflorecientes? Hay mucha controversia respecto a eso. If you are a poor guy and you have no money and you are in Spain, por ejemplo, and you can plant from April to Junio and you have money to sell your weed on the beach, I understand. Maybe you sir. Dice que si no tenés demasiado dinero y que estás viviendo en España y que podés cultivar para vender April de junio. de abril a junio para después poder vender un poco en la temporada, entiendo que quieras ese tipo de plantas. Ok, es decir, no serías muy fanático de las autoflorecientes. No. We sell them and we have really nice gelato crosses from Czerbrinsky and from lemon and from everything, but Dice que you ask my favorite is normal plants. Ni siquiera feminizadas. Sí, No. también. Sí, Sí. sí. There is no difference between normal plants, regular plants and feminized plants. It's Yeah. a big fantasy. ahí lo está diciendo. Bueno, primero lo de las automáticas, que no es un gran fan de las automáticas, nosotros tenemos muy buenas automáticas, pero que él prefiere hacer plantas regulares y que eso de que se habla tanto de que las semillas regulares son mejores que las feminizadas es un gran mito realmente, que no hay diferencias. Bien. Also, a lot of small banks in the past make regular seeds and say when you only do feminized seeds, you're not a real breeder. Now those small banks all make feminized seeds. Y otra cosa real es que mucho antes se hablaba cuando los bancos pequeños hacían solo regulares, que decían que perdían calidad y todo lo demás, porque ahora todos esos bancos pequeños están haciendo feminizadas. Así. Claro. Bonito. Bien, voy a hacer una pregunta a producción, que es, producción, ¿tenemos 5 minutos para darle al público una pregunta? ¿Sí? Bien.
¿Alguien quiere hacer una pregunta? Yo se la haría, pero ahí hay una pregunta. Listo, el ganador de la pregunta. ¿Puedo? Permiso. Hi, thank you for coming. Appreciate it. I'm from El Bolsón, Patagonia. I wanted to take your view on cryptocurrencies, decentralization, Bitcoin, NFT, all that technology. How can that maybe throw like a cross in a soccer game to help the industry better, the small breeders, and how they can also take on these big enemies? Pharma industry, I etc. can't hear you. Oh, sorry. I wanted to see your point, or if you have one, on cryptocurrencies, Bitcoin, NFT, all these decentralization technologies, and how they can maybe help out the industry. Okay, I understand your question. Look, for sure, this is going to be something in the future, and there's no way around, all these NFTs and Bitcoins is the future. But for now, it's a big crash. So who knows how this is going to go, yeah? Dice We don't know. que en el futuro evidentemente todas estas cosas van a funcionar muy bien, que por el momento hay como un big crash de esto y que no saben cómo van a funcionar y cómo se van a relacionar realmente con el mundo del cannabis. Hablamos de, por si alguien no entendió la pregunta, hablamos de bitcoins, etcétera, ¿sí? ¿Y qué posibilidades tiene eso para el desarrollo de la industria del cannabis? ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Rolling Stones. Lulu! En español la traducimos. Español. Sí. ¿Qué derecho tal? de Bueno, expo. muchas gracias, Serjan, por estar acá en la I expo. like your t-shirt. Thank you. Si probaste alguna variedad local, argentina, y qué sabores encontraste que te hayan gustado en el caso de que hayas probado las variedades autóctonas, digamos, de Argentina. No, I never tried a national strain from Argentina. I have no idea. Todavía no ha tenido la posibilidad. Igualmente, I don't think there are land races in Argentina, no? No, because I tried to look in the past because I want to go to Patagonia, but nobody told me there's not one land race in Argentina, so I was never going to look. dice que en algún momento él quiso venir a Argentina a buscar ciertas cosas, pero que realmente como no había land race, terminó yendo a otros lugares primeros. In 8 weeks you can buy our seeds in Argentina. In 8 weeks you can buy our seeds in Argentina. In 8 weeks, no? We have them here. Sure. No, but you will be... Perdón. Dentro de relativamente poco tiempo se van a poder ver más noticias de Greenhouse en Argentina. Una más. ¿Alguien tiene una pregunta más? Una más. Allá, el amigo de verde. Hello, Arjan. Thank you very much to be here. I got one question for Perdón, you. si la puedes hacer en español, genial. Dale. Gracias. Bueno, la pregunta es, de todo el banco de Greenhouse y las land race, ¿por qué variedad recomendás partir para poder hacer un cultivo en exterior que sea resistente a altas temperaturas? Estamos hablando de 40 grados hasta 45, región nordeste de Argentina, Chaco. I would say for South America, Cloudwork. Is he still working? Yeah. I don't think. Yeah. For South America, Cloudwalker, because it's a mix with Colombian Punta Roja, and it's doing amazing everywhere. Even in Lesotho, for example, which has a lot of rain in the season, it's kind of the only plant that is surviving. Yeah. No problem. Sí, dice que la Cloudwalker, que es el cruce de punta rojo colombiano que tenemos ahora en el banco, está funcionando muy bien en toda América, en lugares con climas bastante complicados. Le pregunté si en climas secos también se da bien, me dijo que no hay problema. It's a very strong plant. Es una planta muy resistente ya de por sí. Bien, como para cerrar esta conversación, la pregunta es sobre el futuro, ¿no? Hablamos un poco sobre el pasado, hablamos un poco sobre el presente y ahora siempre intentamos mirar un poco hacia adelante.
¿cómo crees que va a continuar o qué sensación tenés de cuáles van a ser los siguientes pasos de las leyes vinculadas al cannabis a nivel mundial? Mira, ahora es Tailandia, posible también Alemania. When Alemania change, I think things are going to go más rápido. Así que ahora mismo Tailandia cambió y eso va a empujar mucho. Alemania está a punto de cambiar todo y una vez que Alemania vaya por legalización full, eso evidentemente va a ayudar mucho. Alemania es el más importante por el mundo, because change en Alemania, change todo. Él cree que realmente cuando cambie en Alemania va a empezar a cambiar en todos lados. ¿Por qué Alemania? Because Alemania is very strong with pharma, Alemania es muy fuerte con pharma. and is very important in Europe, is the boss. Yeah, es como el gran fuerte de Europa, entonces marca mucho la tendencia. Bien, ¿cuántas esperanzas tenemos de que eso pase? How big are the expectations that happens soon? The prime minister said he's going to legalize. El primer ministro de Alemania dijo que va a legalizar. And 28 November, El 28 de noviembre, I'm speaking private to the Minister of Health of Germany. el 28 de noviembre Arjan va a tener una reunión privada con el ministro de Salud en Alemania, así que Bueno, te deseamos buena suerte en esa reunión. mucha Ojalá suerte. todo vaya muy bien. Bueno, Thank you. Arjan, muchas gracias. Thank you guys.